Regresé de sorpresa y atrapé a mi hijo adoptivo y a mi nuera envenenando mi comida. El regreso inesperado. La tarde caía lentamente sobre el pequeño pueblo de San Bartolomé. El aire olía a tierra húmeda y las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos anunciando el final de la jornada. Después de varios meses de ausencia, doña Elena Vargas, viuda de 63 años, volvía a su hogar. Había pasado una larga temporada en la capital, recuperándose de una cirugía complicada en la cadera, y todos en el pueblo pensaban que tardaría más en regresar. Nadie la esperaba aquella tarde, y esa circunstancia se convertiría en el inicio de una revelación que cambiaría su vida para siempre. El taxi se detuvo frente a la casona antigua que había pertenecido a su familia por 3 generaciones. Era un edificio de tejas rojizas, muros gruesos y balcones de madera oscura que crujían con el viento. Desde niña, Elena había sentido que esa casa respiraba. Los pasillos parecían susurrar secretos y los rincones guardaban memorias de risas, lágrimas y traiciones. Cuando bajó del vehículo, apoyándose en su bastón, miró alrededor con nostalgia. El jardín estaba cuidado, las rosas rojas recién podadas, el césped bien cortado. Eso significaba que alguien se había ocupado con esmero durante su ausencia. Al menos mantienen la casa viva, murmuró para sí misma. Lo que Elena no sabía era que esa vida que parecía palpitar en la casa escondía un veneno silencioso. Empujó lentamente la pesada puerta de madera. El sonido del cerrojo viejo retumbó en el vestíbulo. No anunció su llegada. Quería sorprender a su familia, especialmente a su hijo adoptivo, Adrián, a quien había criado como propio desde que lo encontró abandonado en un orfanato con apenas 5 años. Adrián ahora tenía 34, estaba casado con Lucía, una joven de carácter fuerte y sonrisa encantadora, pero con un trasfondo que Elena nunca había terminado de descifrar. Avanzó en silencio por el pasillo, disfrutando de la sensación de volver a casa. De pronto se detuvo en seco. Desde la cocina llegaban voces bajas, apresuradas, como si alguien discutiera algo que no debía ser escuchado. Con el corazón latiendo con fuerza, Elena se acercó lentamente y, al asomarse por la rendija de la puerta, la escena la golpeó como un puñal. Adrián y Lucía estaban inclinados sobre una olla humeante, vertiendo un polvo extraño de un frasco pequeño de vidrio. «Asegúrate de mezclarlo bien», susurró Lucía. «No debe quedar rastro, o lo notará». «Tranquila, mujer», respondió Adrián con tono frío. «Esta vez no fallará. Después de esto, la casa será nuestra por completo». Elena sintió que la respiración se le cortaba. Las piernas le temblaban. La traición estaba ahí frente a ella, en su propia cocina, tramada por las 2 personas que más había protegido y amado en su vida. Su primera reacción fue retroceder en silencio, pero el bastón rozó la madera del piso y produjo un crujido seco. Adrián levantó la cabeza de golpe. Los ojos se le abrieron con sorpresa. «¿Quién anda ahí?», preguntó, con la voz tensa. Elena no tuvo tiempo de esconderse. Con la dignidad que la caracterizaba, empujó la puerta y se mostró ante ellos. «Soy yo», dijo con voz firme, aunque el corazón le latía con desesperación. «He regresado antes de lo previsto». El rostro de Adrián palideció y Lucía dejó caer la cuchara de madera al suelo. La cocina quedó sumida en un silencio mortal. La vida de Elena acababa de cambiar en un solo instante. Las excusas envenenadas. Elena se sostuvo con firmeza en su bastón, tratando de ocultar el temblor de sus manos. La mirada fija de Adrián y Lucía le pesaba como un cuchillo sobre la piel. En la cocina flotaba aún el olor de la sopa que borboteaba en la olla, mezclado ahora con el polvo extraño que acababan de verter. «Mamá», balbuceó Adrián, forzando una sonrisa. «¡Qué sorpresa!».
Pensamos que regresarías la próxima semana. Elena no respondió de inmediato. Observaba la mesa, la olla, el frasco aún abierto en la mano de su nuera. Su silencio era un espejo que los delataba. Lucía, más rápida para improvisar, intervino con tono nervioso. Doña Elena, no piense mal. Esto no es lo que parece. Solo es un remedio casero que me dio mi abuela para fortalecer la salud. Pensamos añadirlo a la comida para usted. Elena arqueó una ceja, escéptica. Un remedio casero que se guarda en un frasco sin etiqueta y que se añade a escondidas mientras cuchichean como ladrones. La voz de la viuda era grave, cargada de autoridad. Adrián tragó saliva. Sabía que su madre no era ingenua. La había visto descubrir engaños de vecinos, pleitos de herencias y secretos familiares con solo una mirada. No es lo que piensas, repitió Adrián con el rostro sudoroso. Solo queremos cuidarte, mamá. Elena lo fulminó con la mirada. ¿Cuidarme? No necesitas cuidar a alguien a escondidas. ¿Qué me estabas dando, Adrián? Por un momento, en el rostro de su hijo adoptivo apareció una expresión que no había visto nunca, una mezcla de ira contenida y desprecio. Fue un destello breve, pero suficiente para helarle la sangre. Lucía recuperó la compostura y trató de sonreír. Doña Elena, ¿por qué no se sienta? Ha sido un viaje largo, seguro está cansada. Yo le sirvo un plato para que vea que no hay nada extraño. La propuesta era astuta. Si Elena rehusaba, parecería desconfiada. Si aceptaba, pondría su vida en riesgo. La viuda lo entendió de inmediato. No respondió. Caminó hasta la alacena y sacó un vaso de cristal. Entonces, querida Lucía, si es tan inofensivo como dice, ¿por qué no tomas tú primero un poco de esta sopa milagrosa? El silencio se volvió insoportable. El reloj de pared marcaba los segundos como martillazos. Lucía palideció y miró a Adrián buscando complicidad. Él, torpe y nervioso, fingió reír. Madre, no seas ridícula. No tienes que probar a nadie nada. Elena se acercó despacio, apoyando cada paso en su bastón hasta quedar frente a ellos. Yo les di un hogar, un nombre y una vida. Pero hoy, lo que vi con mis propios ojos no se borra con excusas. Lucía apretó el frasco en su mano hasta casi romperlo, y Adrián, incapaz de sostener la mirada de su madre, bajó los ojos. Elena sabía que debía actuar con cautela. Si los acusaba de inmediato, podían reaccionar de la peor manera. Pero una cosa estaba clara. La batalla había comenzado esa noche y no sería ella quien la perdiera. El niño que adopté. Aquella noche, Elena apenas pudo conciliar el sueño. La imagen de Adrián y Lucía inclinados sobre la olla, mezclando el misterioso polvo, se repetía en su mente como un eco cruel. Se acostó en su vieja cama, pero en lugar de descansar, se dejó arrastrar por los recuerdos. 30 años atrás, Elena era una mujer joven, recién viuda y sin hijos propios. Había llorado la muerte de su esposo, don Arturo, con la amargura de saber que nunca podrían formar la familia que tanto habían deseado. Pero el destino le ofreció otra ruta. Un día de invierno, mientras visitaba un convento donde entregaba donaciones de ropa y comida, escuchó el llanto de un niño en la sala de huérfanos. Tenía apenas 5 años, el cabello revuelto, los ojos grandes y oscuros, y una expresión de tristeza que la conmovió hasta los huesos. La hermana Teresa le explicó: «Se llama Adrián. Lo dejaron en la puerta del convento envuelto en una manta. No sabemos quiénes fueron sus padres». Elena lo tomó en brazos y el niño, en lugar de resistirse, escondió su rostro en su cuello. Fue en ese instante cuando ella sintió algo profundo, un llamado que no pudo ignorar. «Vendrás conmigo, pequeño», le susurró. «Yo seré tu madre».
Los trámites no fueron sencillos, pero con paciencia logró adoptarlo legalmente. Aquellos primeros años fueron los más felices de su vida. Ver a Adrián correr por el jardín, reír con cada travesura, llamarla mamá por primera vez, todo parecía una bendición. Sin embargo, a medida que el niño crecía, Elena comenzó a notar una sombra en él. Había en su mirada un rastro de desconfianza, como si siempre temiera perderlo todo. Era posesivo con sus juguetes, celoso con el afecto, y cuando entraba en cólera, sus arranques la inquietaban. «Es normal», se repetía Elena. «Ha sufrido mucho de pequeño, necesita más amor». Lo inscribió en las mejores escuelas, le dio todo lo que pudo, ropa, libros, viajes. Y aunque Adrián agradecía, siempre había en él una especie de vacío insaciable. Ya adulto, cuando conoció a Lucía, Elena pensó que quizá la compañía de una mujer lo ayudaría a madurar. Lucía parecía amable al principio, con sonrisas dulces y palabras respetuosas hacia su suegra, pero con el tiempo mostró un carácter dominante, convenciendo a Adrián de que necesitaban más, de que todo lo que tenían era insuficiente. Ahora acostada en la penumbra de su cuarto, Elena comprendía lo que había ignorado durante años. Ese niño necesitado de cariño se había convertido en un hombre ambicioso y manipulable, y Lucía había sido el fuego que encendió la chispa de su ambición. Con lágrimas en los ojos, murmuró para sí misma: «Adrián, yo te di todo. ¿Por qué me devuelves veneno?». La campana de medianoche repicó en el campanario de la iglesia. Elena se giró hacia la ventana y, apretando los dientes, se prometió: «No voy a dejar que me arrebaten lo que construí. Aún me queda fuerza para luchar». La ambición de Lucía. Lucía nunca fue una mujer conformista. Desde muy joven soñaba con lujos, con vestidos de seda, con joyas brillando en sus manos y con una vida que la sacara del barrio pobre donde había crecido. Su madre, costurera incansable, siempre le repetía: «Hija, la felicidad no está en el dinero, sino en la paz del corazón». Pero Lucía nunca creyó esas palabras. Para ella el dinero era poder, era respeto, era la llave que abriría todas las puertas que durante años se habían mantenido cerradas. Conoció a Adrián en una feria del pueblo. Él ya era un joven apuesto, educado, con el respaldo económico de Elena, su madre adoptiva. Adrián la invitó a bailar y Lucía vio en él no solo a un hombre cariñoso, sino también a una oportunidad. Supo que detrás de aquella sonrisa tímida había una herencia que algún día estaría al alcance de sus manos. Poco a poco, con dulzura calculada, se ganó su corazón. No tardó en presentarse ante Elena como una muchacha respetuosa, de modales impecables, dispuesta a ayudar en todo. Elena, con su bondad natural, la aceptó sin sospechas. Pero dentro de Lucía germinaba un plan más oscuro. En su mente, todo lo que Elena poseía, la casa, las tierras, las cuentas en el banco, pertenecía por derecho futuro. ¿Por qué esperar a la muerte de una anciana si podía acelerar el destino? En largas conversaciones con Adrián, lo envenenaba, no con polvos, sino con palabras. ¿Acaso no ves, amor? Tú eres su hijo, el único. ¿No crees que deberías tener ya el control de lo que te pertenece? Mira cómo tu madre decide todo, cómo te trata todavía como a un niño. Tú mereces más. Nosotros merecemos más». Adrián, débil de carácter y cegado por el amor, empezó a creerle. Al principio dudaba recordando los sacrificios de Elena, pero la voz de Lucía se volvía cada vez más convincente. Y así, lo que comenzó como una semilla de ambición, creció hasta convertirse en un árbol de codicia. Lucía fue tejiendo su telaraña con paciencia. Aprendió las rutinas de Elena. Cuando cocinaba, qué platos le gustaban, cuando comía sola y cuando recibía visitas. Guardaba en secreto un pequeño frasco con un polvo blanquecino que había conseguido en el mercado negro a través de un contacto.
Decía que era una medicina natural, pero en realidad era veneno lento, difícil de detectar. Una tarde, mientras ambos estaban en la cocina, Lucía lo convenció. Solo unas pocas cucharadas cada día y ella se debilitará. Los médicos dirán que es cosa de la edad. Nadie sospechará. Adrián tragó saliva, inseguro. No sé, Lucía, es mi madre. Tu madre adoptiva, corrigió ella con frialdad. La mujer que siempre te ha recordado que no eres de su sangre. Esas palabras fueron como un dardo envenenado que se clavó en lo más profundo de su corazón. Y aunque Adrián no lo reconociera, empezaba a resentir a la mujer que lo había criado. Lucía sonrió satisfecha. Ya casi lo tenía en sus manos. Lo que no sospechaba era que aquella misma noche, Elena, cansada de su viaje, había decidido regresar antes de lo planeado, y sus ojos, escondidos tras la penumbra del marco de la puerta, lo habían visto todo. El corazón dividido de Adrián. Adrián se sentía como un hombre atrapado entre dos mundos. Por un lado estaba la voz suave y bondadosa de Elena, que lo había cuidado desde niño, que lo había enseñado a leer, a rezar antes de dormir, que había llorado en silencio cada vez que él enfermaba. Para ella él era un hijo de verdad, aunque no compartieran la misma sangre. Por el otro lado estaba Lucía, la mujer que lo había embrujado con sus caricias, con su belleza y con una promesa de vida fácil y llena de riquezas. Con ella se sentía poderoso, deseado, capaz de romper las cadenas de la obediencia y ser dueño de su propio destino. Pero las noches eran su tormento. Cuando Lucía dormía tranquila a su lado, él se revolvía en la cama, escuchando en su mente una voz que lo desgarraba. Hijo, nunca te falte el pan mientras yo tenga fuerzas para trabajar. Era Elena, hablándole cuando era pequeño, con ternura infinita, y cada vez que recordaba aquello, sus ojos se llenaban de lágrimas. Una tarde, mientras observaba a Elena desde la ventana, la vio caminando despacio por el jardín. Sus pasos eran lentos pero firmes, como los de una mujer que había enfrentado muchas batallas en la vida, y Adrián sintió un nudo en el pecho. ¿De verdad puedo hacerle esto?, se preguntaba a sí mismo. ¿Puedo envenenar a la mujer que me dio todo solo porque Lucía dice que merezco más? Sin embargo, cada vez que intentaba hablar con su esposa, ella lo envolvía con sus palabras, como una serpiente hipnotizando a su presa. Amor, no pienses tanto, le decía Lucía acariciándole el rostro. Lo hacemos por nosotros, por nuestro futuro. Ella ya vivió su vida, ahora nos toca a nosotros. Adrián quería creerle, quería convencerse de que Lucía tenía razón, pero algo en su interior lo mantenía en guerra constante. Esa noche soñó con Elena. La vio joven, con el cabello recogido, sosteniéndolo en brazos cuando él tenía apenas 3 años. En el sueño, ella le susurraba: «Adrián, no olvides quién eres». Despertó empapado en sudor, con el corazón acelerado. Lucía dormía plácidamente, ajena a su tormento. Adrián se levantó, caminó hasta la cocina y miró el frasco escondido detrás de los tarros de arroz. Lo tomó entre sus manos, temblando. El polvo blanco parecía mirarlo con frialdad, como un demonio esperando su próxima víctima. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró. En ese instante, escuchó un ruido detrás de él. Se giró bruscamente, y en la penumbra creyó ver la silueta de Elena observándolo desde el umbral de la puerta. Pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido. El corazón de Adrián latía como un tambor. Tal vez era su conciencia, tal vez era la verdad que ya no podía ocultar. El plan silencioso de Elena ya no era la misma mujer ingenua que alguna vez había confiado ciegamente en todos. Su corazón de madre adoptiva todavía latía con amor por Adrián, pero su instinto le advertía que había una sombra en su propia casa. Había visto demasiadas señales.
las miradas nerviosas de su nuera, los susurros que cesaban cuando ella entraba a una habitación y ese extraño frasco en la cocina que nunca había estado ahí antes. Sabía que debía actuar con cautela. Una palabra equivocada podía costarle la vida. Esa tarde, mientras Adrián trabajaba en el campo y Lucía hacía compras en el pueblo, Elena decidió explorar la cocina con calma. Abrió los armarios, movió los tarros, revisó los cajones, hasta que lo encontró. El frasco de polvo blanco estaba allí, escondido entre bolsas de harina. Lo tomó con manos temblorosas, lo abrió con cuidado y lo olió apenas. El aroma metálico y amargo le heló la sangre. No necesitaba ser experta para saber lo que era. Veneno. Dios mío, susurró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudo mi propio hijo adoptivo permitir esto? Pero Elena no se quebró. Cerró el frasco y lo devolvió exactamente a su lugar. Sabía que si lo hacía desaparecer, Lucía sospecharía y buscaría otro método. No, debía ser más astuta. Así nació su plan. Durante la cena de esa noche, observó cómo Lucía servía los platos con una sonrisa demasiado perfecta. Elena fingió comer con normalidad, pero discretamente apartaba la comida hacia el borde del plato. Luego, mientras fingía levantarse por agua, volcó parte de su porción en un pequeño recipiente oculto bajo su delantal. Cuando terminó la cena lo guardó con sumo cuidado en una caja de madera y lo escondió en su habitación. Esa muestra sería su prueba. Pero Elena no quería ir a las autoridades todavía. Number. Ella deseaba mirar a los ojos de su hijo adoptivo y obligarlo a confesar la verdad. Sabía que en lo profundo de su alma aún había bondad y que podía rescatarlo de las garras de esa mujer manipuladora. Aquella noche, mientras fingía dormir, escuchó la voz de Lucía en la cocina. Se levantó en silencio, caminó descalza por el pasillo y se detuvo cerca de la puerta entreabierta. Lucía hablaba en voz baja, pero sus palabras eran claras, como el filo de un cuchillo. Mañana, Adrián, mañana será el día. Elena no sospecha nada, y cuando ya no esté, la casa será solo nuestra. Elena apretó los labios para no soltar un grito. La traición estaba confirmada. Regresó a su habitación, se sentó en la cama y rezó en silencio. Señor, dame fuerzas. No permitiré que me arrebaten la vida ni que condenen el alma de mi hijo. Decidida, se prometió a sí misma que al día siguiente pondría en marcha su contraataque. La trampa. La madrugada llegó silenciosa y Elena se levantó antes que el gallo cantara. Sabía que el nuevo día sería decisivo, quizás el último en el que podría cambiar su destino. Tomó el frasco escondido en la cocina y, con un movimiento sigiloso, cambió su contenido por un polvo inofensivo que ella misma había preparado con harina y un poco de sal. Guardó el veneno verdadero en una pequeña botellita que ocultó bajo las tablas del suelo de su habitación. Hoy no moriré yo. Hoy la verdad saldrá a la luz, pensó con firmeza. Cuando Lucía entró en la cocina, como cada mañana, no sospechó nada. Preparó el desayuno con una sonrisa, convencida de que la anciana pronto dejaría de ser un estorbo. Adrián, en cambio, tenía el semblante sombrío. Sus manos temblaban mientras ayudaba a poner la mesa. ¿Pasa algo, Adrián?, preguntó Lucía con una voz cargada de dulzura envenenada. Nada, respondió él, evitando mirarla a los ojos. Elena los observaba en silencio, con una calma que descolocaba. Cuando el plato estuvo servido frente a ella, fingió probarlo con normalidad. Luego, con gesto solemne, dejó el tenedor y miró a su hijo adoptivo directamente. Adrián, dijo con voz grave, hoy quiero que seas tú quien pruebe mi comida. El muchacho quedó petrificado. Lucía soltó una carcajada nerviosa. «¿Qué tontería es esa, suegra?», intentó disimular. «No sea desconfiada, nadie quiere hacerle daño».
Pero Elena no desvió la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de firmeza y tristeza. Si nada esconden, no tendrán miedo de probarlo, sentenció. Adrián sintió que el aire se le acababa. Sus manos sudaban, su garganta estaba seca. Miró el plato frente a su madre adoptiva y luego a Lucía, que lo miraba con una intensidad feroz, exigiéndole en silencio obediencia. Con un nudo en el estómago, Adrián tomó el tenedor, pinchó un trozo de comida, lo llevó hasta sus labios y de pronto se detuvo. «No puedo», gritó, lanzando el cubierto sobre la mesa. «No puedo hacerlo, madre». El silencio cayó pesado como plomo. Lucía palideció. Elena no necesitó más pruebas. Su trampa había funcionado. Con voz serena, Elena se levantó y colocó la botellita del verdadero veneno sobre la mesa. «Yo ya sé lo que tramaban. Y si Dios me trajo de vuelta de sorpresa, fue para detener esta injusticia antes de que fuera demasiado tarde». Lucía intentó hablar, pero Adrián se adelantó, derrumbado en lágrimas. «Perdóname, madre, yo no quería». Elena lo miró con el corazón partido mientras Lucía, con rabia, se levantaba de la silla como una fiera acorralada. La máscara de Lucía, el golpe de la verdad, había caído sobre la mesa como un rayo en medio de la tormenta. Adrián lloraba desconsolado, incapaz de sostener la mirada de su madre adoptiva, mientras Lucía, con los ojos brillando de furia y miedo, comprendía que su plan se tambaleaba. «Esto es un montaje», gritó Lucía, señalando la botellita en la mesa. «Usted inventa cosas para separarme de mi esposo». Elena no se inmutó. Caminó con paso firme hacia su habitación y regresó con la caja de madera que había guardado en secreto. La colocó frente a ambos y, con manos seguras, abrió la tapa. Dentro estaban los restos de la comida envenenada que había guardado días antes. «Aquí está la prueba», dijo con voz firme. «Yo no invento nada, Lucía. Dios me dio sabiduría para descubrir tu traición». Lucía retrocedió un paso, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. «No, no puede ser», balbuceó, intentando recuperar su máscara de serenidad. Pero Elena no había terminado. «Escuché con mis propios oídos tus palabras la noche pasada. Dijiste que hoy sería el día en que me quitarías de en medio. ¿Quieres que lo repita frente a tu esposo?» Los ojos de Adrián se abrieron con horror. Se giró hacia su mujer buscando una explicación. «¿Es cierto, Lucía? ¿Lo que dice mi madre es verdad?» Lucía tragó saliva, apretó los puños y trató de sonreír con cinismo. «Adrián, ¿de verdad vas a creerle a ella? Yo soy tu esposa. Ella siempre me odió porque sabía que tú me elegiste antes que a ella». Pero la voz de Adrián ya no era la misma. Había cambiado. Había dolor, rabia y decepción en su mirada. «Basta de mentiras», rugió, golpeando la mesa con el puño. «Yo vi el frasco en la cocina. Yo mismo lo escondí contigo. No sigas negándolo». El silencio se rompió en 1000 pedazos. Lucía, al verse descubierta, dejó caer su máscara. Sus ojos se tornaron fríos como el filo de un cuchillo. «Muy bien», dijo con una calma inquietante. «Sí, lo planeé. ¿Y qué? ¿Acaso creen que quiero vivir sirviendo a una vieja que nunca me aceptó del todo? Tú, Adrián, merecías la casa, la tierra, todo, pero eres demasiado débil para conseguirlo por ti mismo». Elena lo escuchaba con el corazón en un puño, mientras Adrián temblaba de rabia. «Me hiciste traicionar a la única persona que me amó de verdad», gritó él, derrumbándose de rodillas frente a Elena. «Perdóname, madre, yo no tuve el valor de detenerla». Elena, con lágrimas en los ojos, le acarició el cabello como cuando era niño. «Hijo, el perdón existe, pero también las consecuencias, y Lucía debe enfrentarlas». Lucía retrocedió hacia la puerta, como un animal dispuesto a huir, pero Elena ya había pensado en todo. Afuera, 2 vecinos,
a quienes ella había alertado en secreto la noche anterior, esperaban para entrar al escuchar la señal. El tiempo de la verdad había llegado. Testigos de la verdad. Lucía retrocedía hacia la puerta, con los ojos encendidos de ira, cuando de pronto 2 hombres del vecindario cruzaron el umbral. Eran don Rafael y Miguel, vecinos de toda la vida, a quienes Elena había confiado sus sospechas la noche anterior. «¿Qué hacen aquí?», gritó Lucía intentando mantener el control. «Venimos a escuchar lo que tengas que decir», respondió don Rafael con voz grave. «Elena nos pidió ser testigos porque temía por su vida». Elena se irguió con la dignidad de una madre que defiende no solo su hogar, sino también su honra. «Aquí está la prueba», dijo, mostrando la caja con la comida guardada y la botellita con el veneno. «Y aquí está mi nuera, que ya no tiene máscaras», reconociendo lo que planeó. Los vecinos se miraron entre sí, incrédulos. Miguel se acercó a Adrián, que aún estaba de rodillas, destrozado por la culpa. «Hijo, lo importante es que digas la verdad. ¿Es cierto lo que escuchamos?». Adrián, con la voz quebrada, asintió. «Sí, yo participé. Ayudé a ocultar el veneno, pero nunca tuve el valor de usarlo. Lucía me convenció, me atrapó con su ambición. Traicioné a la mujer que me dio la vida sin darme la vida», sollozó. «Estoy dispuesto a cargar con lo que me toque». Lucía lo miró con desprecio. «Eres un cobarde, Adrián. Te di el mundo en mis manos y lo dejaste escapar». Los vecinos no podían creer lo que escuchaban. La noticia pronto correría como fuego entre la comunidad. La nuera había intentado envenenar a su suegra. Elena, con voz serena pero firme, se dirigió a todos. «No busco venganza, solo justicia. Que este mal no vuelva a repetirse bajo mi techo». Don Rafael dio un paso al frente. «Lucía, lo que hiciste no puede quedar oculto. Tendrás que enfrentar la ley y la vergüenza de todo el pueblo». Lucía, atrapada, lanzó una carcajada amarga. «¿Creen que me van a destruir con palabras? Yo siempre caigo de pie, y aún no han visto lo peor de mí». Pero sus ojos, aunque fieros, reflejaban un miedo profundo. Sabía que su juego había terminado. Adrián, en cambio, abrazó a Elena con desesperación. «Madre, si me queda una oportunidad, quiero ganármela de nuevo, aunque sea limpiando tus tierras de rodillas». Elena, con lágrimas en los ojos, lo sostuvo entre sus brazos. «Hijo, el arrepentimiento sincero abre caminos que ni el veneno puede destruir, pero la confianza, esa tardará en volver». Los vecinos asintieron, siendo testigos no solo del crimen, sino también de una verdad más grande. El amor de una madre podía luchar incluso contra el veneno más cruel. El desenlace. La sala estaba cargada de un silencio denso. Afuera los primeros rayos del amanecer se filtraban entre las cortinas, como si el cielo mismo quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. Lucía permanecía de pie, desafiante, pero sus manos temblaban. Adrián aún estaba arrodillado frente a Elena, llorando, suplicando un perdón que le pesaba más que cualquier castigo. Los vecinos serios cruzaron los brazos. Don Rafael habló con voz solemne. «Doña Elena, usted es la dueña de esta casa y de esta verdad. ¿Qué quiere que hagamos con Lucía?». Elena guardó silencio unos instantes. Observó a su nuera, aquella mujer que había entrado en su familia como esposa, pero que con el tiempo había traído más oscuridad que luz. «La justicia se encargará de ella», dijo finalmente. «No soy yo quien debe decidir su destino, pero sí puedo decidir que no vuelva a pisar esta casa». Lucía, al escuchar esas palabras, rió con amargura. «¿Y crees que con eso me derrotas? Siempre habrá alguien que me crea, alguien que me siga. No me destruirás tan fácil». Miguel, uno de los vecinos, la interrumpió. «Ya no tienes poder aquí.
La gente sabrá lo que hiciste, y no habrá paredes donde puedas ocultarte. Lucía se mordió los labios, furiosa. Comprendió que su máscara había caído para siempre. Sin decir más, salió de la casa con pasos firmes, aunque su sombra parecía más pequeña que nunca. Elena miró a Adrián, que seguía destrozado. «Levántate, hijo», le dijo suavemente. «El camino hacia tu redención será largo, pero si quieres andar conmigo, tendrás que caminar con verdad». Adrián se puso de pie con dificultad y la abrazó con fuerza, como cuando era un niño buscando refugio. «Madre, nunca más permitiré que alguien me aparte de ti. Lo perdí todo por una ilusión, pero no quiero perder tu amor». Elena acarició su rostro, con lágrimas en los ojos. El amor de una madre nunca se pierde, pero la confianza tendrás que reconstruirla con tus actos. Los vecinos asintieron, comprendiendo la profundidad de esas palabras. La justicia humana se encargaría de Lucía, pero la justicia del corazón ya había sido dictada allí, en esa sala. El sol iluminó por completo el hogar, como si expulsara la oscuridad acumulada. Elena suspiró, aliviada. Había sobrevivido al veneno, a la traición y al dolor, pero sobre todo había demostrado que el amor y la fe podían más que cualquier conspiración. Y esa mañana, con el corazón herido pero fuerte, se prometió no volver a bajar la guardia jamás.